Mi nuera se plantó frente a mí con los brazos cruzados y dijo con una calma que me heló la sangre: en esta casa mando yo, tú no decides nada. Mi hijo estaba a su lado. No levantó la mirada, no dijo una palabra, solo apretó los labios como si alguien le hubiera quitado la voz. Sentí como algo dentro de mí se rompía, como si esas paredes que yo levanté con tanto esfuerzo se hubieran agrietado de golpe. Ella dio un paso hacia adelante. Su perfume fuerte flotaba en el aire, mezclándose con el olor del café que acababa de preparar. Y en ese instante entendí que no estaba frente a una discusión familiar. Estaba frente a alguien que quería arrancarme mi dignidad. Y para seguir escuchando esta historia, detente un momento y revisa si ya estás suscrito al canal. Me quedé quieta, como si el piso de la sala se hubiera convertido en arena. Era mi propia casa, mi refugio, el lugar donde crié a mi hijo con mis manos, con mi tiempo, con mis noches sin dormir. Esa casa en Ciudad de México había sido mi sueño más grande. 2 décadas trabajando doblando turnos, ahorrando hasta el último peso, renunciando a muchas cosas para darle a mi hijo un futuro estable. Nunca imaginé que un día escucharía esas palabras, y mucho menos dentro de mis propias paredes. Ella siguió hablando con ese tono controlado que parecía ensayado. Aquí las reglas cambian. Ya no puedes traer gente cuando quieras. Ya no puedes mover cosas sin avisarme. Yo no podía creer lo que oía. Mi casa tenía reglas nuevas, reglas que yo no puse, reglas que ella imponía, como si fuera la dueña. Miré a mi hijo buscando un gesto, un vistazo, una señal de que aquello le parecía injusto. Nada. Su silencio fue más doloroso que las palabras de mi nuera. Él había sido mi apoyo tantos años. Cuando su padre nos dejó, él apenas tenía 10 años, y yo tuve que convertirme en madre y padre al mismo tiempo. Lo acompañé a cada consulta médica, a cada festival escolar, a cada entrevista de trabajo, y ahora estaba ahí, incapaz de mirarme. Mi nuera avanzó hacia la mesa del comedor. Dejó un sobre color crema encima, con una suavidad que me inquietó. Era un movimiento pequeño, pero cargado de un significado que aún no alcanzaba a comprender. Tus tiempos cambiaron, dijo sin voltear a verme. Ahora todo pasa por nosotros. Sentí una corriente fría subir por mi espalda. Nosotros. Esa palabra pesó como piedra. El sol de la tarde entraba por la ventana iluminando ese sobre. La luz lo hacía brillar como si quisiera obligarme a prestarle atención, pero me resistí. No quería pensar que pudiera tener algo que ver conmigo o con mi casa. Aún así, no pude apartar la mirada. Respiré hondo para recuperar un poco de control. Esta es mi casa, dije con voz firme. La construí yo. Ella sonrió. No una sonrisa amable, una sonrisa que escondía algo más, algo calculado. Todos decimos eso, hasta que los papeles muestran otra cosa. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo de hielo. Papeles. ¿Qué papel? El portero pasó por el pasillo justo en ese momento y saludó con un gesto, pero su mirada se desvió hacia la escena frente a él. Yo parada en la sala, mi nuera con el mentón en alto, mi hijo petrificado. Era evidente que algo no estaba bien. El ambiente de la casa se volvió espeso, como si el aire se hubiera llenado de humo invisible. Sentí un temblor leve en mis manos y tuve que apretarlas contra mi falda para que no se notara. No me gusta que las cosas se hagan sin orden, dijo mi nuera, así que a partir de hoy, todas las decisiones importantes pasan primero por mí. Me quedé sin respiración por un segundo, como si estuviera escuchando la voz de alguien que no conocía, pero que vivía dentro de mi propia casa. Di un paso hacia ella. Quiero saber qué es lo que estás haciendo. Ella pulsó su bolso y lo sostuvo con fuerza. Solo estoy poniendo orden. Observé el sobre la mesa. Algo en mí me decía que el contenido tenía un propósito que aún no comprendía. Algo me decía que ese papel no estaba ahí por accidente. Mi hijo por fin levantó la mirada un instante. Sus ojos estaban nublados, cansados, vacíos. Lo tomé como un pedido silencioso de ayuda. Pero antes de que pudiera decir algo, mi nuera se interpuso. No hay nada que hablar. Solo sigue las nuevas reglas. Ese fue el instante exacto en el que supe que el problema no era una pelea familiar, era una toma de poder. Y yo era el blanco. El aroma del café se había enfriado. El reloj de pared marcaba las 4.
Afuera se escuchaban los claxones de la avenida, los vendedores ambulantes, el sonido de la vida en la ciudad. Pero dentro de mi casa, el silencio era una tormenta retenida. Miré otra vez el sobre iluminado por el sol que ya comenzaba a bajar. Sentía que escondía algo que cambiaría todo, pero no me atreví a tocarlo. A veces, el miedo a la verdad es más fuerte que la verdad misma. Mi nuera dio media vuelta para caminar hacia la cocina. «Espero que coopere», dijo con esa misma sonrisa fría. «Cooperar». Yo nunca había escuchado esa palabra dentro de mis propias paredes. Mi hijo se quedó junto a mí. Por un momento pensé que hablaría, que defendería a su madre, pero cuando abrió la boca, no salió nada. Solo bajó la mirada otra vez, y entonces lo entendí. Él sabía algo. Había algo detrás de su silencio, algo que ella no quería que yo descubriera, y lo que dijo después fue aún peor que mandarme callar. Ella se volvió hacia mí y soltó: «La familia que entra aquí será la que yo decida». Supe entonces que ese sobre contenía un secreto que nunca debió estar en manos de mi nuera, y ese fue el momento en que algo dentro de mí despertó. La intuición, la sospecha, la certeza de que mi historia apenas estaba empezando. Mi nuera desapareció por el pasillo como si ya lo tuviera todo ganado, y yo me quedé mirando ese sobre la mesa, brillando bajo la luz cada vez más tenue. Pensé que debía abrirlo de una vez, arrancar ese velo de dudas que me estaba asfixiando, pero mis dedos no se movieron. Algo me detenía. No sé si era miedo o ese presentimiento que a veces llega como un murmullo, advirtiéndote que detrás del papel más simple puede esconderse una tormenta, capaz de arrancarte la vida tal y como la conoces. Respiré hondo y fui hacia mi cuarto para intentar aclarar la mente. No di 2 pasos cuando escuché la voz de mi nuera desde la cocina, tan tranquila, casi cantando, como si no acabara de humillarme. Ese contraste me estremeció. ¿Cómo era posible que alguien pudiera hablar con tanta suavidad justo después de arrebatarme la paz? Yo misma no sabía si quería gritar o guardar silencio, pero dentro de mí, una pequeña llama comenzaba a arder, despacio, con una determinación que no sentía desde hacía años. Mi hijo me siguió con pasos cortos. Sentí su presencia detrás de mí, como un niño que quiere pero no se atreve. Cerré la puerta de mi cuarto suavemente, esperando que él hiciera lo mismo, y lo hizo. Se quedó parado frente a mí con los hombros caídos. «Mamá», murmuró, casi sin voz. Lo miré, buscando en su rostro una explicación, una disculpa, una grieta que me permitiera entrar y entender qué estaba pasando. «¿Por qué guardas silencio?», pregunté, sin elevar la voz. «¿Por qué permites que ella hable así en esta casa?». Él tragó saliva. Vi sus manos temblar. «No es tan simple, mamá». «Siempre es simple cuando se trata de respeto», respondí. «Lo que ella hizo es cruzar un límite». Él cerró los ojos un instante, como si esa verdad le pesara. Lo toqué en el brazo. Su piel estaba fría. «Dime la verdad. ¿Qué está pasando?». Mi hijo bajó la mirada. «Hay cosas que no querías que supieras». Sentí un golpe seco en el pecho. Las palabras no dichas pueden ser más crueles que las que estallan en una discusión, porque las no dichas tienen sombras, sospechas y duelen sin avisar. Él se apartó y salió del cuarto, sin darme ninguna respuesta más. Me quedé sola, escuchando el ruido de los cubiertos en la cocina. Mi nuera estaba tarareando. Después de arrancarme la autoridad, volví a la sala. El sol ya se ocultaba, y la casa tenía ese tono naranja que suele traer calma. Pero no ese día. Ese día no había calma en ningún rincón. Me acerqué al sobre. Lo tomé. Pesaba más de lo que imaginaba. Era un peso extraño, como si dentro llevara algo más que papeles, como si cargara con él un capítulo entero de mi vida que aún no sabía que estaba escrito. Lo iba a abrir cuando escuché que alguien tocaba la puerta. No era un toque fuerte, sino un golpe suave pero insistente, como si quien estuviera afuera supiera perfectamente que yo tenía dudas. Cuando abrí, era Rosa, mi vecina, la mujer que siempre estaba pendiente del barrio más que nadie. Sus ojos venían llenos de urgencia. «Necesito hablar contigo», dijo entrando, antes de que yo pudiera invitarla. «Te vi hace un rato y escuché algunas cosas». Me quedé paralizada.
No quería que la gente del barrio estuviera enterándose de lo que ocurría en mi casa. Rosa, no quiero chismes. No son chismes, interrumpió. Son advertencias. Mis manos apretaron el sobre sin darme cuenta. Lo que tu nuera está haciendo no comenzó hoy, dijo ella bajando la voz. La he visto hablando con un abogado hace semanas. Sentí cómo mi estómago se contraía. ¿Abogado? Asintió. Traía documentos. Estaba muy alterada ese día. Hablaban de algo relacionado con la casa. No quise meterme, pero cuando escuché que decía que necesitaba presionar a tu hijo para que firmara, supe que no era algo bueno. La miré, incrédula. Mi hijo no firmó nada. Él me lo habría dicho. Rosa negó con la cabeza. A veces los hijos no cuentan todo. Por miedo o por vergüenza, miré el sobre que seguía en mis manos, y una corriente de electricidad me recorrió el cuerpo. Rosa posó su mirada en él. No lo abras sola, aconsejó. Hay cosas que, cuando se descubren, necesitan testigos. Sentí un nudo enorme en la garganta. ¿Está ella intentando quedarse con mi casa? Rosa suspiró. No lo sé, pero su actitud no es la de alguien que respeta a la suegra. He visto a muchas nueras en este barrio, pero ninguna tan dominante. Esas palabras resonaron dentro de mí. Dominante. Esa era la palabra que buscaba desde hacía horas. La casa volvió a llenarse de los sonidos de la cocina. Mi nuera seguía ahí, abriendo puertas, moviendo platos, como si fuera su territorio. Ese sonido cotidiano se volvió insoportable. Rosa me apretó el brazo. Ten cuidado, algo no está bien. Cuando ella salió, yo seguí ahí, sola en la sala, con el sobre en mi mano. Era el momento. Lo abrí. Había varios documentos dentro. Algunos eran copias, otros parecían originales. Lo primero que vi fue una hoja con un sello notarial. Mis ojos buscaron mi nombre, y ahí estaba, en un apartado donde no debía estar. Pensé que quizá era algún trámite viejo, alguna aclaración que había olvidado. Pero al ir pasando las hojas, mi respiración comenzó a cambiar. El segundo documento tenía una firma, la firma de mi hijo, pero no era su letra. La punta de mis dedos se enfrió. Mi corazón comenzó a latir lento, pesado. No, esto no podía ser. Volví a mirar. Era su nombre. Pero esa no era su firma. Yo conocía su letra desde que era un niño. Esa firma era una imitación. Sentí un vértigo que me obligó a sentarme. Ella tenía documentos falsificados. Ella había puesto el nombre de mi hijo en algo que parecía una transferencia de propiedad. Y justo en ese instante, escuché su voz acercándose por el pasillo. ¿Lo abriste, suegra? La casa entera pareció detenerse, y supe que lo que estaba por decir lo cambiaría todo. Mi nuera se apoyó en el marco de la puerta con una tranquilidad que no combinaba con el temblor que me había dejado ese documento en las manos. Veo que ya lo viste, dijo sin alarma, como si lo que llevaba semanas escondiendo fuera algo trivial. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho. No podía pronunciar una palabra. Ella se acercó con pasos lentos, seguros. Cada paso sonaba como si reclamara una parte de la casa. No te preocupes, todo está bajo control, murmuró tomando una de las hojas sin siquiera pedir permiso. Me levanté de golpe. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo que la voz se me quebraba. ¿Por qué aparece el nombre de mi hijo en un documento que él no firmó? Ella sonrió con una calma inquietante. A veces las cosas deben hacerse rápido. Tú no entenderías. No entendería. Esa frase cayó sobre mí como un ladrillo. Ella estaba convencida de que la casa era un tablero y yo solo una pieza vieja que podía mover. Mi hijo apareció detrás de ella con el rostro pálido. Yo lo vi. Vi el miedo en sus ojos. Vi la culpa y supe en ese instante que él sabía más de lo que había dicho. La miré. Quiero que me digas la verdad. Ella inclinó la cabeza, como una maestra cansada de repetir la misma lección. Esto es por tu bien. Ya no puedes manejar todo sola. Me quedé sin aliento. Lo que más dolía no era lo que decía, sino lo que implicaba. Ella había decidido que yo era un estorbo. Tomé otro documento. Lo extendí frente a mi hijo. ¿Tú firmaste esto? Él me miró como si mis ojos lo obligaran a enfrentar algo que llevaba demasiado tiempo evitando. No lo firmé, dijo casi inaudible. Sentí que el aire de la sala se partía.
Él lo seguirá rápidamente hacia él. No es momento para debilidades. Mi hijo retrocedió un paso. Y en ese gesto, entendí todo. Había presión, había manipulación, había miedo. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Jimmy, ¿qué está pasando? Mi hijo abrió la boca para responder, pero ella lo interrumpió, acercándose más a él, clavándole la mirada, como si le advirtiera algo sin decirlo. Él bajó la cabeza. Ese silencio fue la respuesta más devastadora que pude recibir. Me llevé los documentos al pecho. Esto es un delito, dije despacio. Intentar mover una propiedad que no te pertenece. Poner una firma que no corresponde. Esto no es un juego. Ella se cruzó de brazos. Nadie te va a creer. Eres una mujer mayor, sentimental, tradicional. Te alteras por todo. Además, nadie quiere pleitos familiares. Esas palabras me encendieron, una fuerza que llevaba años dormida. Yo no estaba sola. Yo tenía historia, memoria, vecinos que me conocían, años de sacrificio que hablaban por mí. El timbre de la puerta sonó en ese momento. La casa reverberó con un golpe que me hizo temblar las manos. Pensé que sería Rosa de nuevo, pero no, era el portero. Traía su celular en la mano, como si hubiera venido preparado. Doña, necesito mostrarle algo, dijo en voz baja. Mi nuera giró bruscamente. Yo bajé a recibirlo, tratando de disimular la ansiedad. El portero me mostró un video. Era de las cámaras del edificio. Allí estaba mi nuera, entrando días atrás con una carpeta en la mano, y un hombre que reconocí como abogado del barrio. En la grabación, ella decía algo que hizo que mi estómago se retorciera. Si conseguimos que firme, la casa ya no será un problema. Sentí un escalofrío que me recorrió entera. La casa ya no será un problema. Problema. Yo era el problema. El portero alzó la vista hacia mí. No sabía si debía mostrarle esto, pero vi su cara hace un momento y entendí que no estaba bien. Mi nuera intervino bruscamente. Usted no tiene derecho a dar información del edificio, pero su tono ya no era tan firme. Temblaba. El portero retrocedió un paso y dijo con claridad: cuando hay engaños de por medio, todos tenemos derecho a saber. Mi hijo dejó caer los hombros. Respiró profundamente, como si algo dentro de él se rompiera también. Mamá, susurró. Vi en sus ojos que necesitaba decirme todo. Lo tomé de la mano. Habla conmigo. Él tragó saliva. Ella me dijo que si no cooperaba contigo, perderíamos oportunidades. Me dijo que tú ibas a enfermarte si seguías preocupada por la casa. Quería que firmara un documento que no entendí. Mi mirada se clavó en él sin parpadear. ¿Firmaste algo? No. Ella se enojó porque no quise. Y desde entonces, todo empeoró. Mi nuera dio un paso adelante. No tenías que decirle nada. El tono era bajo, pero cargado de algo oscuro. Yo apreté los documentos contra mi pecho. Ya basta. Ella alzó la barbilla. No tienes pruebas de nada. Elevé las ollas. Tengo firmas falsas. Tengo un video. Tengo un testimonio. Ella palideció. El portero carraspeó. Y yo puedo dar fe de que hubo reuniones sospechosas. Mi nuera retrocedió. Por primera vez desde que la conocí, retrocedió. Eso me dio un impulso que no sabía que aún tenía. Mi voz salió más firme, más afilada. Esta casa la construí yo. Cada ladrillo, cada pago, cada madrugada trabajando pertenece a mi historia. Tú no tienes derecho a reescribirla. Ella abrió la boca para responder, pero un golpe de viento entró por la ventana abierta y las hojas del documento se movieron, dejando al descubierto una última página que yo no había visto. Un detalle en esa página me hizo abrir los ojos. No era solo una transferencia de propiedad. Había un segundo nombre involucrado. Alguien más estaba dentro de este plan. Mi respiración se detuvo por un instante. Ese nombre lo cambió todo. Y supe que lo que estaba por descubrir no solo explicaría su comportamiento, también destruiría por completo la imagen que yo tenía de alguien más. El nombre escrito en esa última página me atravesó como un rayo. No era solo el de mi hijo. Había otro. Un nombre que yo jamás habría imaginado involucrado en algo así. El documento mencionaba a la hermana de mi nuera, una mujer que casi no conocía, que apenas había visto un par de veces y que siempre evitaba mirarme a los ojos. ¿Por qué estaba ella incluida en un trámite relacionado con mi casa?
El papel se me deslizó entre los dedos del impacto. Mi nuera avanzó rápidamente y trató de cubrir la hoja con la mano, pero fue demasiado tarde. «Eso no importa», dijo con una voz que ya no lograba sonar firme. «Claro que importa», respondí sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. «¿Por qué alguien ajeno a esta familia aparece en mis documentos?» Ella apretó la mandíbula. «¿No entiendes el proceso?» «No», pensé. «Lo que no entiendo es cómo una persona puede tener la audacia de intentar borrar a otra de su propia historia». Mi hijo dio un paso hacia adelante, observando la página con los ojos muy abiertos. «¿Tu hermana? ¿Qué hace su nombre aquí?» Mi nuera lo miró con una mezcla de enojo y desesperación. Ella solo nos estaba ayudando. Ayudando. Esa palabra se volvió un eco desagradable dentro de la sala. El portero, que aún sostenía su celular, murmuró: «Eso se ve muy raro, señora, muy raro». Mi nuera respiró hondo, como si quisiera recuperar el control de la situación, pero ya era tarde. La verdad empezaba a deshilacharse por todos lados. «La hermana tiene contactos con abogados», dijo ella finalmente. «Te conviene que esto se maneje rápido». Mi hijo frunció el ceño. «¿Rápido para quién?» El aire se tensó como una cuerda a punto de romperse. Yo apreté los documentos contra mí y di 2 pasos hacia atrás, intentando mantener la mente clara. Había una sombra en toda esta historia que yo no había visto. Una sombra que ahora se revelaba con una nitidez dolorosa. Entonces escuchamos pasos en el pasillo. Pasos seguros, pero apresurados. Rosa volvió a aparecer, casi sin aliento. «Te estaba buscando», dijo entrando sin esperar permiso. «Necesito que veas esto». Traía en su mano un pequeño recorte de papel, como un anuncio impreso. «Lo encontré pegado en el buzón del edificio», explicó dejando el papel sobre la mesa. Cuando lo tomé, mis dedos temblaron. Era un aviso de servicio legal, un anuncio barato, común, de esos que ofrecen ayuda con trámites urgentes, herencias, transferencias. Pero lo que me dejó helada fue que una esquina tenía una fecha escrita a mano y 2 iniciales. Las iniciales de la hermana de mi nuera. Sentí un golpe sordo en el pecho. Todo encajaba. Ella se había asesorado, había buscado contactos, había puesto todo en marcha desde mucho antes de que yo lo supiera. Yo había sido la última en enterarme de un plan construido sobre mentiras. Mi hijo soltó un suspiro tembloroso. «Esto ya se salió de control, mamá». Lo miré con una mezcla de tristeza y determinación. «No», le dije, «esto apenas está mostrando su verdadero rostro». Miré a mi nuera a los ojos. «No tenías derecho». «Ninguno». Ella dio un paso atrás, chocando con la mesa. Su fachada comenzó a desmoronarse. «No lo entiendes. Tu casa está en una zona donde los precios suben. Es una oportunidad. No quiero seguir viviendo aquí toda la vida. Quería algo mejor». Ahí estaba, la verdad. Una verdad sin sentimientos, sin familia, sin respeto. Una verdad que confirmaba algo que yo me había negado a aceptar. Ela no peleaba por estabilidad, ni por seguridad. Peleaba por ganancia. Peleaba por elevar su estatus a costa de mi sacrificio. Me acerqué despacio, sin alzar la voz. «Tú quieres una vida mejor y estás dispuesta a destruir la mía para conseguirla». Ella no respondió. El ambiente en la sala cambió. Fue como si las paredes, que habían escuchado mi historia durante años, se pusieran de mi lado. Mi hijo bajó la cabeza, pero ya no era el gesto de alguien sometido. Era el gesto de alguien que, al fin, veía la verdad. «Mamá», dijo, «creo que necesitamos ayuda». Sentí un calor inesperado en el pecho. Había tardado, pero al fin estaba hablando conmigo. El portero levantó nuevamente su celular. «Si quieren, puedo llamar al vecino abogado. Él sabe de estas cosas». En ese instante, se escuchó otro golpe en la puerta. 3 golpes fuertes, seguidos, como si alguien necesitara entrar de inmediato. Rosa se llevó una mano al pecho. «Ese debe ser él». Fui a abrir, y ahí estaba, el abogado que vivía en el 2º piso. Un hombre serio, de mirada penetrante. Supe en ese momento que no venía por casualidad. «Buenas tardes», dijo con un tono grave. «Me llegó la copia de un trámite que se está intentando hacer desde esta dirección. Necesito ver los documentos». Lo invité a pasar. Mi nuera se puso rígida, como si la hubieran congelado. El abogado comenzó a revisar una a una las hojas, sin decir palabra,
Cada segundo se volvía interminable. Finalmente, levantó la vista. Doña, esto es grave, muy grave. Aquí hay firmas que no corresponden, procedimientos incorrectos y documentación con nombres de personas que ni siquiera tienen relación directa con la propiedad. El silencio cayó como una losa. Mi nuera dio un paso atrás. Eso no es lo que parece. El abogado la miró fijamente. La ley no se basa en lo que parece, sino en lo que se prueba. Su frase cortó la sala como un cuchillo frío. Mi hijo se cubrió la cara con las manos. Rosa exhaló lentamente. El portero murmuró un santo Dios. El abogado dejó el paquete de documentos sobre la mesa y añadió algo que hizo que mis piernas temblaran. Esto puede considerarse un intento de despojo, y en este país, eso tiene consecuencias legales severas. Mi nuera abrió los ojos completamente, como si recién entendiera la magnitud de lo que había hecho. No, no puede ser. El abogado se mantuvo firme. La evidencia es clara. Y en ese momento, justo cuando pensé que ya lo había visto todo, él añadió, pero eso no es lo más grave. Mi corazón se detuvo un instante. Hubo un silencio que se extendió como un nudo tenso. Yo apenas pude preguntar, ¿qué más encontró? Él tomó la última página del paquete y la levantó lentamente. Esto, dijo, no solo afecta su propiedad, afecta su identidad legal. Sentí como el mundo entero se me venía encima. El abogado sostuvo la última hoja entre sus dedos con un cuidado que me puso la piel de gallina. No era un documento grueso ni lleno de sellos importantes, pero su peso parecía inmenso. Lo vi respirar hondo antes de hablar, como si buscara la manera más clara de decir algo que nadie en esa sala quería escuchar. Esto afecta su identidad legal, repitió despacio. Mis manos se cerraron involuntariamente. Sentí un temblor ligero recorrerme los brazos. ¿Mi identidad? Pregunté con la voz casi apagada. El abogado acercó la hoja hacia mí. Alguien solicitó una verificación de titularidad usando su nombre. No entendí al principio. ¿Titularidad de qué? De usted, respondió. De su registro como propietaria. El mundo se me derrumbó dentro. No porque fueran a quitarme la casa, sino porque intentaban borrar el documento que decía que yo era la dueña desde el principio. Era más que un intento de arrebatármela. Era un intento de borrar mi historia. Sentí una punzada profunda en el pecho. Una de esas que no duelen en el cuerpo, sino en el alma. Mi nuera se llevó una mano al rostro, como si quisiera ocultarse. «Eso no es verdad», murmuró. El abogado negó suavemente. «Sí lo es. Hay un intento de cambiar el registro sin autorización válida». Mi hijo levantó la mirada como si aquello lo hubiera golpeado también. ¿Quién haría algo así? El abogado lo miró con una gravedad triste. La solicitud viene de alguien que lleva su apellido político. Mi hijo giró hacia su esposa con un movimiento lento, doloroso. «Tú hiciste esto». Ella no respondió. La forma en que sus ojos temblaron fue la confesión más clara. Sentí que mis piernas querían doblarse, pero me mantuve en pie. No iba a dejar que me vieran caer. No iba a entregarles nada de lo que yo era. El abogado continuó revisando. «La firma no coincide con la suya, doña, pero sí coincide con una plantilla digital que se usa para falsificaciones básicas». Mi hijo apretó los puños. «Mamá, yo no sabía que ella había llegado tan lejos». Sus palabras salieron como un susurro herido. Miré a mi nuera. Ya no era la mujer segura que había entrado a mi cocina imponiendo reglas. Ahora era alguien que se sostenía del borde de la mesa como si temiera caer. «Yo solo quería una vida mejor», dijo con la voz quebrada. «Una vida mejor», repetí sintiendo un nudo en el estómago. «¿Y por eso decidiste destruir a la persona que te abrió su casa? ¿A la persona que crió al hombre que dices amar?» Ella cerró los ojos. Tal vez por primera vez entendía la magnitud del daño. El abogado suspiró. «Esto debe llevarse ante una autoridad, doña, pero usted decidirá el camino». Lo miré. «Yo no quiero destruir familias. Solo quiero recuperar mi paz». Él asintió con respeto. «La ley puede restituir lo que intentaron quitarle. Eso también es paz». La sala se quedó en silencio. El tipo de silencio que solo llega después de que la verdad ha explotado en medio de todos. Mi hijo se acercó a mí con pasos lentos. «Perdóname, mamá. No debí quedarme callado». Sus palabras caían como agua tibia sobre una herida fresca. Lo abracé con el corazón apretado.
Las madres siempre perdonamos, pero no siempre olvidamos. Y tú tienes mucho que reparar. Él asintió con lágrimas silenciosas. Mi nuera dio un paso adelante, pero yo levanté la mano. No voy a permitir más palabras vacías. Lo que intentaste hacer no es un error pequeño, es una traición profunda. Ella tragó saliva. No quiero que me odie. No te odio, respondí. El odio no construye nada, pero tampoco voy a confiar en ti. Confianza es algo que se gana, no algo que se fuerza con papeles falsos. El abogado recogió las hojas en orden. Hay una vía sencilla para dejar constancia de que usted sigue siendo la única propietaria. Podemos iniciar el trámite mañana temprano. Respiré hondo. Hágalo, pero que quede claro. No busco venganza. Solo quiero recuperar mi lugar. Esa frase me liberó. Era verdad. No quería arrastrar a nadie a una ruina legal. Solo quería volver a existir dentro de mi propia casa. Rosa puso una mano sobre mi hombro. Siempre supe que eras más fuerte de lo que decías. Le sonreí con gratitud. A veces la fuerza no se siente, solo se sostiene. Mi hijo se apartó un momento para hablar con el abogado. La situación ya no podía seguir oculta. Necesitábamos claridad, documentos limpios, límites, decisiones. Yo me quedé mirando los muros de mi sala. Esos muros habían sido testigos de mis alegrías, mis noches de desvelo, mis comidas sencillas, mis años de lucha. Nadie podía robármelos. Nadie podía borrarme. Mi nuera se sentó en silencio. No hubo más palabras de su parte. Tal vez ya no había palabras que pudieran salvarla de las consecuencias. Tal vez, por primera vez, entendía que las historias reales, las historias de familia, las historias de vida, tienen peso. Un peso que no puedes manipular sin pagar un precio emocional. El abogado finalmente cerró su carpeta. Mañana temprano nos vemos en la oficina. Todo esto se va a aclarar, doña. Le agradecí. Mi hijo volvió a mi lado. Nos iremos por unos días, dijo mirando a su esposa. Ella asintió sin protestar. Yo lo miré. Haz lo que debas, pero vuelve a encontrar tu voz. Él bajó la mirada, pero esta vez no era por miedo, era por reflexión. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi casa respiraba. El silencio no era hostil, era un silencio limpio, un silencio que invitaba a sanar. Me senté en la silla que siempre había sido mi lugar favorito. El atardecer entraba suave. Afuera, los sonidos de la ciudad seguían igual, pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. A veces pensamos que los que amamos nunca nos van a herir, hasta que lo hacen. Y cuando el golpe llega desde adentro, la vida misma te obliga a despertar. Miré mis manos. Habían construido una casa, habían criado un hijo, habían sostenido noches enteras de trabajo y seguirían sosteniéndome ahora. Respiré profundamente y sentí que la dignidad regresaba a su sitio natural. Si tú estás escuchando mi historia, quiero que sepas algo. La paz no se mendiga, la paz se defiende, la dignidad no se negocia y la verdad, aunque duela, siempre te devuelve el camino. Cuéntame, ¿desde qué ciudad me escuchas? ¿Y qué habrías hecho tú en mi lugar? Gracias por acompañarme en este relato de vida. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete a Relatos de la Vida Real